Nación, realmente una nota brillante, en donde lo que afirma es que el Plan Nacional de Inteligencia que quiere aprobar el gobierno en el Congreso, en la comisión bicameral, incluiría que toda persona, abro comillas, que erosione la imagen pública de un funcionario o de un gobierno es plausible de ser de recibir espionaje o de ser perseguido. Esto ayer el gobierno sacó un comunicado, salió a negarlo de manera muy tibia, pero en ningún momento dijo, miren, no dice eso el articulado. Por eso, en este momento estamos en comunicación telefónica con un especialista en el tema, con Miguel Ángel Toma, él es ex titular de la Secretaría de Inteligencia. ¿Nos escucha, Toma? Sí, buen día, ¿cómo están ustedes? ¿Hola? Sí, los escucho perfecto. Sí, ahí lo escuchamos. ¿Cómo está, Miguel Ángel? La verdad que nosotros muy gustosos de poder dialogar con usted. Carla Alfonso lo saluda. Le agradecemos por esta comunicación al Tribuno de Jujuy a FM Sol. El nuevo plan de inteligencia abre una puerta que pone foco a espías, opositores, periodistas, economistas. Esto de decir, aquellos que manipulen la opinión pública o que erosionen la confianza de los funcionarios. Usted como ex referente, director de la CIDE, ¿qué opinión le deja justamente estos anuncios nacionales? Bueno, que si efectivamente esto es así, cosa que no me consta porque el Plan Nacional de Inteligencia es secreto, no dudo que un periodista como el Conrado Amón haya tenido acceso a esa información y que le haya comentado, está bien, es parte de la actividad periodística, pero insisto, no sé en qué contexto está planteado, pero si efectivamente en virtud de esa formulación, si figura concretamente en el Plan Nacional de Inteligencia y se ejecutan maniobras de ese tipo, queda claro que se trata de un delito, ¿no? De esto no hay duda. Ahora, una cosa es el Plan Nacional de Inteligencia que formula, digamos, amenazas de naturaleza genérica, y otra cosa es la acción concreta de la actividad de inteligencia. Si la actividad de inteligencia deja de cumplir la finalidad que tiene que cumplir y que está pautada en la ley 25.520, que es la ley que regula la actividad de inteligencia, evidentemente en la aplicación está cometiendo, insisto, un delito. Dudo que esto sea así, porque además hay una comisión bicameral que tiene la capacidad de auditar absolutamente todo lo que hace la inteligencia, incluido, este no es un dato menor, incluido el uso de la totalidad del presupuesto de la inteligencia, que implica también auditar hasta el último peso de los gastos reservados. De manera, insisto, que si las instituciones funcionan, no hay riesgo de que se convierta la inteligencia en espionaje interno, que es lo que hay que evitar desde todo punto de vista, ¿no es cierto? Ahora, Toma, usted, digamos, no solo como ex titular de la CIDE, sino como un dirigente del peronismo, digamos, muy avesado, con mucho conocimiento en la política, me imagino que debe haber analizado el comunicado del gobierno, en donde no desmiente que eso esté en el texto, sino que dice una generalidad, en mi opinión, diciendo este gobierno no va a utilizar la CIDE para perseguir opositores, pero no es que dice, es mentira que en el articulado figure que esta frase, digamos, con lo cual daría la sensación de que esto es real, digamos. A ver, en primero y principal, el Plan Nacional de Inteligencia es secreto. Quien lo filtró cometió un delito. Si efectivamente dice esto que está señalado en el artículo periodístico, hay que ver más que la formulación, la acción concreta. Y además yo les digo una cosa que es muy simple. Hoy no necesita usted la estructura de inteligencia para operaciones de descalificación o de meterse en la vida privada o el famoso carpetazo. Hoy todo, en la época digital, las redes sociales cumplen perfectamente el rol que cumplían en otra época las estructuras de espionaje interno. Les voy a poner un ejemplo muy simple. Lo que ocurre sistemáticamente con las redes sociales y con lo que se hace con la inteligencia artificial. Usted no necesita una estructura hoy de enorme como es la estructura de inteligencia para hacer un spot
como se hizo con Mauricio Macri recientemente en las elecciones de Capital. Eso lo hace con un equipo de $60 comprado en Miami. Entonces, cuidado con confundir hoy la actividad de inteligencia con la capacidad de descalificar o de hacer operaciones por izquierda como mecanismo de control o de represión social. Insisto, si la estructura de inteligencia persigue periodistas, persigue opositores, o hace cualquier tipo de acción que está prohibida por ley, tienen que ir presos, porque cometen un delito. Para mí esto es fundamental. Lamentablemente la pregunta de ustedes tiene mucho valor, porque en la Argentina sí tuvimos una utilización de los fondos públicos para hacer espionaje interno. Es verdad, se ha hecho, y eso ha generado, por supuesto, la lógica actitud de prevención frente a cualquier posibilidad de que se cumplan o que se hagan de nuevo, volvamos a las peores épocas que tuvimos, no solo durante el terrorismo de Estado, sino también durante el gobierno kirchnerista. Que quede claro, yo he sido víctima en esa época también de acciones de persecución que fueron hechas por estructuras de espionaje internos ilegales y paralelas financiadas con fondos del Estado. Entonces, la prevención frente a esto me parece muy bien, pero también digo que son las instituciones, en este caso la Comisión Bicameral de Inteligencia del Congreso Nacional, la que tiene que mirar de punta a punta este plan y hacer las recomendaciones que correspondan si efectivamente tiene cuestiones que son oscuras o dudosas respecto de la utilización que se puedan hacer. Bien, teniendo en cuenta justamente esto, ¿no?, de la parte presupuestaria, hubo una reasignación presupuestaria a principio del mes que recibía, ¿no?, la CIDE de acuerdo a lo que se dio a conocer, y esto entre comillas, ¿no?, porque muchas veces hubo dentro de lo que era la discusión si era o no necesario el presupuesto. 25.250 millones de pesos que hacen al total de 80.872 millones de pesos. ¿Usted considera de que es demasiado elevado el presupuesto que se le está designando a la CIDE? No alcanza. Bien. Es muy poco en relación a la tarea que debe desarrollar la estructura de inteligencia. La estructura de inteligencia en la Argentina ha sido sistemáticamente destruida por el kirchnerismo. Vamos a hablar claro y sin eufemismos. Bien. Hay que reconstruirla de punta a punta. Y además hay un dato que no es menor. Hoy, para hacer una inteligencia eficiente se requiere muchísimo dinero en compra de tecnología. La ciberinteligencia pasa a ser central hoy para proteger intereses estratégicos de la nación. Que esta es la función de la inteligencia, no perseguir periodistas, no perseguir opositores, empresarios, curas o aquellos que no están de acuerdo con el gobierno. No, es otra. Pero para cumplir su función, que debe cumplir en función de la ley y de proteger esos intereses de la nación, esa plata no alcanza. La estructura de la ciberinteligencia, el equipamiento que hay que conseguir y tener para poder efectivamente cumplir es carísimo, y eso implica fondos. Ahora bien, si esos fondos son utilizados para cualquier otra cosa, es otra discusión. Por eso digo que si funciona la Comisión Bicameral, en su artículo 37, se lo voy a leer porque es clarísimo. El artículo 37 de la ley 25.520 dice: la Comisión Bicameral será competente para supervisar y controlar los gastos reservados que fueran asignados a los componentes del Sistema Nacional de Inteligencia. A tal fin podrá realizar cualquier acto que se relacione con su competencia. Es decir, puede auditar hasta el último peso. Pero ¿hace cuánto no se reúne la Comisión Bicameral de la CIDE? La Comisión Bicameral históricamente representa o tiene en su constitución una representación equivalente a los bloques existentes en ambas cámaras. Durante el kirchnerismo, como el oficialismo tenía mayoría, la Comisión Bicameral era simplemente una escribanía. Daba fe de todo los desastres que se hacían desde esa estructura. Hoy, el oficialismo no tiene mayoría. Al contrario, la oposición tiene mayoría. Si funciona como debe funcionar, deja de ser una escribanía y podrán llamar al señor
5, es decir, al jefe de la Secretaría de Inteligencia, y decirle, señor, venga y dígame en qué utilizó cada una de estas cosas y muéstreme la documentación respaldatoria. Entonces, no me preocupa tanto esto, sinceramente lo digo, si funcionan las instituciones. Ahora, si no funciona, y bueno, el país, cualquier país cuyas instituciones no funcionen, puede pasar por cualquier cosa, ¿no? Una pregunta, la última por mi parte. Usted habló de que la CIDE, digamos, de que es muy poca, o sea, Carla le hablaba de un monto realmente que para nosotros, las personas de a pie, es exuberante, es tremendo en gastos reservados, y usted con Perdón, son 80 millones de dólares. 80 millones. Claro, sí, por eso, en pesos sonaba mucho, pero en dólares en realidad no es tanto. A ver, claro. ¿Quiere que le diga lo que vale un equipamiento básico de inteligencia comprado en Estados Unidos, en Israel o en Alemania? 30 palos. Pero con eso no llega ni a la esquina. No, por eso digo, cuidado con la, digamos, con la evaluación de lo que significa, digamos, el equipamiento y la necesidad de reformular toda la estructura, ¿no? Pero por eso le preguntaba, digamos, teniendo en cuenta de que tiene muy poco fondo, según usted, ¿no? De que conoce para lo que hay que comprar. ¿Eso quiere decir que estamos ante una CIDE debilitada y con posibilidades eventualmente de no registrar un eventual atentado o algo así? Bueno, a ver, recientemente entró el vicepresidente de Irán a la Argentina y nos enteramos cuando... Pero esto no es culpa de la estructura actual de la Secretaría de Inteligencia. En todo caso, esta es la consecuencia de haber desestructurado y destruido el Sistema Nacional de Inteligencia por parte del kirchnerismo. Ustedes se olvidan que cuando era la secretaria de Inteligencia, Cristina Camaño, durante el gobierno de Alberto Fernández, por un pedido de un juez electoral de la provincia de Buenos Aires, un juez federal, perdón, de la provincia de Buenos Aires, le envió el libro de movimientos de la Secretaría de Inteligencia sin testar y puso en superficie la totalidad de los nombres de los agentes, de dónde estaban destinados, qué hacían, qué fuentes había, qué metodologías utilizaban, y que, por ejemplo, quien teníamos en el Líbano, nada más ni nada menos, el agente que hacía muchísimos años que operaba en el Líbano, donde opera Hezbollah, que fue el responsable del atentado a la AMIA junto con Irán, fue puesto en superficie su nombre y apellido y tuvo que salir volando del Líbano porque si no lo mataban. Bueno, eso es lo que heredamos hoy los argentinos, más allá del gobierno que hay. Eso es lo que heredamos la Argentina de la estructura de inteligencia. Fue sistemáticamente destruida por el kirchnerismo. Reconstruir eso va a llevar años y muchísimo dinero, lamentablemente. Por lo tanto, sí, estamos en situación de inermidad frente a las amenazas que tenemos. No sé si soy claro. Clarísimo. Totalmente. Bien traía a colación esto, ¿no? La herencia de la Agencia Federal de Inteligencia a cargo de Cristina Camaño y algunos detalles que se fueron ampliando, lineamientos estratégicos, si lo podemos poner de alguna u otra forma. Y lo último que ingresó fue esto, ¿no? De darle prioridad por parte de la presidencia absoluta a los lineamientos de Estados Unidos e Israel y a los países que se identifica y fija como norte a seguir dentro, ¿no? del documento. Teniendo en cuenta esto, preguntarle, ¿no se corrió un poco los intereses justamente de a dónde se está apuntando el plan de inteligencia nacional? A ver, acá se están superponiendo dos cosas en lo que usted acaba de señalar. Una es la ubicación geopolítica, y esto es política exterior, y otra cómo a partir de ese alineamiento se derivan otra serie de acciones en todos los terrenos, en el económico, en el social, en el de las relaciones exteriores y obviamente también en el de la defensa, la seguridad y la inteligencia. Podemos estar de acuerdo o no estar de acuerdo con ese alineamiento. Yo estoy de acuerdo en lo personal con ese alineamiento, creo que no se está llevando, el modo de ejecutarlo no es el correcto, pero esta es otra discusión, ¿no? Me parece que se puede uno alinear con Occidente y no por eso renegar de intereses que son propios. Me parece que esto es fundamental. Entonces yo coincido con la orientación general, tengo mis diferencias en cuanto al modo de ejecutarlas. Con respecto a la inteligencia, queda claro que nosotros somos víctimas de acciones muy directas de
países que han sido muy hostiles y agresivos con la Argentina. El caso concreto de Irán, que nos puso 2 bombas, sí. Bueno, ¿cómo no va a ser un objeto de análisis? ¿Cómo no vamos a tener cuidado con lo que está pasando en Bolivia, que ha hecho un acuerdo militar con Irán, responsable, como digo, junto con Hezbollah, de 2 atentados, que está dándole pasaportes legales pasaportes legítimos con identidades falsas a agentes rusos, a agentes cubanos, a agentes iraníes, a agentes venezolanos que están operando en la Argentina y que son los que justifican la alianza entre los estados narcos y los estados terroristas o las organizaciones terroristas. ¿Cómo no vamos a estar en contra de lo que se está haciendo en la Ciudad del Este, en la Triple Frontera, donde el primer comando capital, que es la principal estructura de Brasil, lava la plata a través de Hezbollah y a través del sistema de Irán y a través de estructuras de Rusia? ¿O nos estamos olvidando que recientemente Vladimir Putin recibió a un matrimonio que había estado en la Argentina, que tenía pasaporte argentino, identidad argentina, hijos argentinos, haciendo inteligencia en Eslovenia, donde fue detectado? También hacían inteligencia en la Argentina. Entonces, ¿cómo no vamos a tener un accionar concreto cuando tenemos ese tipo de amenazas aquí, al borde, en la frontera norte? Ustedes lo están viviendo y ustedes lo saben. Entonces, por supuesto que hay que alinearse con Occidente. Ahora, luego, el modo concreto de desarrollar, si se excede, no se excede, si se cuidan o no lo se... Bueno, esta es otra discusión que yo estoy dispuesto a darla, pero en cuanto al alineamiento, no tengo ninguna duda que es lo que corresponde. Somos Occidente, no hay ninguna duda. Bueno, Toma, muchísimas gracias por este contacto con el Tribuno de Jujuy y FM Sol. La verdad ha sido muy cálido y muy concreto en sus respuestas, y bueno, estaremos en contacto en cualquier otro momento. Ha sido un gusto y por supuesto a disposición de ustedes cuando lo requieran. Un placer, Miguel Ángel. Muchísimas Abrazo. Gracias. Bueno, ahí dialogábamos con Miguel Ángel Toma, ex director de la CIDE. Teníamos ahí como pendiente justamente ahondar en detalles después de que la Secretaría de Inteligencia del Estado, hablamos justamente de la CIDE, aprobó un plan de inteligencia nacional que fija cuáles serían los lineamientos estratégicos durante los próximos años. 8 de la mañana, 35 minutitos. Nosotros nos vamos rápidamente a cumplir con nuestros auspiciantes y a la vuelta nos adentramos en la agenda local.